Buenos días a todas y a todos. Estamos en vísperas del 25 de noviembre, como bien sabéis, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y la intervención la voy a hacer como en tres partes bien diferenciadas. Vamos a hablar un poquito de los datos, vamos a hablar de qué demanda Comisiones Obreras a las instituciones y vamos a ver luego cómo podemos actuar nosotros para combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. No os voy a abrumar con los datos, pero sí que son de la suficiente identidad como para que los tengamos en cuenta y podamos situar lo que es situar el problema de la violencia de género. Mirad, en lo que llevamos de año, y no es una foto fija, 43 mujeres han sido asesinadas, 3 de ellas tenían protección en activo, el resto no, y además ahora mismo nos encontramos que hay 4 casos que se están estudiando. Esto quiere decir que en noviembre 47 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista. Sabéis que la violencia de género, la ley orgánica que la cubre, establece que la violencia de género es aquella violencia que se ejerce contra las mujeres porque existe una relación desigual de poder entre hombre y mujer y además es la que provoca y que viene realizada por sus parejas o exparejas. La ley orgánica contra la violencia de género contiene una batería de propuestas que en su momento Comisiones Obreras ya valoramos como muy positivas porque es una batería de propuestas que funcionan en un ámbito muy integral, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito de prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Qué está ocurriendo? Al margen de que en su momento y tenemos esta cobertura de protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género, está pasando que el potencial de la ley no se está desarrollando como debía. La política de recortes y de austeridad que el gobierno del PP está implementando ahora mismo está dificultando y está impidiendo, de hecho, que la protección y la asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género sea una realidad. Algún dato. Comentaros que desde el año 2010 hasta los presupuestos del 2015, en prevención de violencia, en prevención, protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género, el presupuesto se ha reducido en un 25%. Cuando se reduce el presupuesto en temas de prevención, de protección y de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, se produce un incremento de las muertes de las mismas. Y con la vida de las mujeres no vale aplicar lo que son políticas de austeridad. Desde el año 2010 a los presupuestos que van a aprobar ahora para el año 2015, más de un 40% se ha reducido la dotación que el gobierno debería presupuestar para políticas de igualdad de género. ¿Esto qué quiere decir? Que políticas como la inserción de las mujeres en el empleo, políticas educativas, no van a tener presupuesto pues para que las mujeres se sitúen en un plano de igualdad con los hombres. Esto descenso de políticas presupuestarias en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, en la promoción de la igualdad de oportunidades, tiene un impacto directo en lo que se llama lo que es la violencia estructural. Violencia estructural que no es nada más que el menor acceso que tienen las mujeres a los recursos. Y cuando hablamos de recursos hablamos de empleo, hablamos de protección social, estamos hablando de educación, de sanidad, y que esta falta de recursos, esta falta de empoderamiento y la pervivencia de la violencia estructural genera el caldo de cultivo perfecto para seguir incrementando las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres y por lo tanto incrementa el riesgo de violencia contra las mujeres. Y esto lo decimos nosotros, pero también lo dice por ejemplo la OIT y también lo dice Naciones Unidas. El pasado 1 de agosto España ratificó el Convenio de Estambul, es un convenio que viene impulsado por la Unión Europea, por la Comisión Europea, en el cual se exige a los gobiernos que doten de dinero, de políticas públicas pues, para combatir la violencia de género. Y ya viene diciendo y sitúa el empleo y el empoderamiento de las mujeres como eje vertebrador de todas las políticas que incidan en evitar la violencia contra las mujeres. Evidentemente este gobierno lo está cumpliendo, incumple el Convenio de Estambul, que lo tiene suscrito desde hace apenas unos meses, e incumple con la Ley Orgánica para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia de Género. Para que os hagáis una idea, solamente de los puestos de trabajo que se han creado en este último año, de cada 10 puestos de trabajo creados, solamente 2 iban dirigidos a mujeres. Por lo tanto, la falta de autonomía de las mujeres va a incidir directamente en que romper el círculo de la violencia sea cada vez más difícil. Mujeres que no pueden escapar porque no tienen autonomía económica, no tienen un empleo,
que se ven obligadas a convivir con su maltratador y que además, debido a las políticas de recortes que está haciendo el gobierno, no tienen una asistencia que las pueda proteger una vez que han dado el paso de denunciar las agresiones. Luego nos extrañamos todas y todos, incluido el gobierno, del incremento que hay de renuncias en el procedimiento en los procedimientos que se van iniciando. ¿Qué vamos a hacer? Comisiones Obreras trabajamos en tres ámbitos. Un ámbito muy institucional, donde reclamamos al gobierno que haya políticas efectivas de empleo para las mujeres que son víctimas de violencia de género y en general para todas las mujeres, para que se empoderen, para que puedan tener autonomía, para que puedan romper el círculo de la violencia. Estamos trabajando en esta línea institucional, exigimos al gobierno que se apliquen las medidas sociolaborales que conlleva la ley 1/2004 contra la violencia de género. Exigimos al gobierno asistencia a las mujeres víctimas de género, que se deje ya de recortes en los presupuestos generales, que dote para asistir a estas mujeres. Un dato, en los presupuestos generales del Estado de este año se han reducido 1,9 millones de euros en medidas de protección a las mujeres que están sufriendo ya violencia de género. Y no sé si conoceréis las famosas pulseras, que son pues para tener controlados a los agresores. Bueno, pues en esta medida de protección ha rebajado en 1,9 millones de euros. Esto verdaderamente es una situación totalmente denunciable. ¿Y qué hacemos las comisiones obreras? En el ámbito ya más nuestro, más de negociación colectiva, en el cara a cara con las trabajadoras. Estamos impulsando protocolos en las empresas para atender, para difundir, para que las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género tengan y puedan ejercer los derechos que la ley las asigna, como son las reducciones de jornada, como son las suspensiones del puesto de trabajo, porque lo que está claro es que lo que no se conoce no se ejerce. Estamos dotando con una cantidad de fondos en formación a nuestras delegadas y nuestros delegados para que reconozcan las situaciones de violencia de género, para que puedan ayudar a estas mujeres. Y por supuesto estamos formando y trabajando para crear lo que son los protocolos contra el acoso sexual y el acoso por razón de género, que es un tipo de violencia contra las mujeres que se da en los centros de trabajo. Una violencia que es muy invisibilizada, que cuesta muchísimo que la trabajadora denuncie la situación de acoso que está padeciendo por miedo a perder el empleo, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos que estar las comisiones obreras pues, apoyando y con protocolos para prevenir el acoso sexual y protocolos de protección para tratar estos casos una vez que se han producido en el ámbito laboral. Protección hacia la trabajadora, me estoy refiriendo. ¿Qué más estamos haciendo? Seguimos insistiendo en el ámbito educativo, a través de nuestras federaciones de enseñanza y a través de toda la comunidad educativa en general, ¿no? Apoyándoles. La aprobación de la LOMCE ha sido catastrófica, si hablamos en términos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se impone la religión y nosotras ya estamos diciendo menos religión en los centros de trabajo y más política de igualdad de oportunidades ya desde la más tierna edad, que las criaturas se aprendan a convivir y a relacionar los conflictos personales de una manera pacífica, que a los críos se les eduque ya desde el principio en la coeducación, esto es, en visibilizar el trabajo que han hecho las mujeres, que haya una figura en los consejos, los consejos escolares que promocione, que imparta políticas de igualdad que luego se generen en los centros escolares. Y a nivel internacional, por ejemplo, pues, ¿qué estamos haciendo? Recientemente hemos solicitado a la ministra de Empleo que España apoye una moción en la OIT para realizar un convenio contra la violencia, un convenio para combatir la violencia contra las mujeres en los puestos de trabajo. Un convenio que tendría que ratificar España, un convenio que estamos seguros y seguras que va a incidir en la calidad de trabajo de miles de mujeres y por lo tanto instamos a Empleo para que lo apruebe. Es un día donde se visualiza, el 25 de noviembre, es un día donde se visualiza la parte más brutal, como es el asesinato de mujeres, la parte más brutal de la desigualdad, como es la violencia que se ejerce diariamente contra miles de mujeres, y es un día de reivindicación y un día que se nos tiene que visualizar a todas y a todos en las calles. Desde aquí os animo a que participéis en todas las manifestaciones, concentraciones y actos que se realicen por todo el Estado español. Las comisiones obreras estaremos en la calle exigiendo más igualdad, más empleo y más protección social para las mujeres víctimas de violencia de género.